Hola, bienvenidos a Salvajes, episodio número 8, tratando de entender por qué no tengo pasaporte, tratando de entender a Venezuela, dividiendo la historia, 500 años desde que llegaron los españoles a Paria hasta que llegó la revolución, en periodos de 50 años, 10 episodios. En este caso, hoy nos ocupamos de 1850 a 1900. Periodo bastante llamativo porque es la formación de la República naciente. Empieza en 1830 con la separación de la Gran Colombia y bueno, empieza la niñez y la adolescencia de este país llamado Venezuela, el cual yo creo nos puede decir mucho de lo que somos hoy día. No soy historiador, trato de interpretar lo que leo según mi visión y tratando de explicar por qué no tengo pasaporte, obviamente. Esto es para usted, señor que juega dominó, para que hable con sus amigos, señora del cafetal, para que haga una cadena de WhatsApp si quiere. Usted joven que estudia ya en bachillerato, si no entiende a su profesor, pues bueno, haremos lo posible para aquí ayudarle. Este es un periodo que es imposible entender si no vamos un poco más atrás, incluso hasta 1811. 1811 llegó Monteverde, un general realista que quería recuperar el poder, y ante la caída de la Primera República en 1812, pues él sometió al país a desmanes y, digamos, cobrándose aquella insolencia de los patriotas de querer tener una república. Porque esto marca un precedente, porque fue la primera vez en la cual una persona lleva adelante sus deseos sin que nadie haga contrapeso a ellos. La corona pasaba por estar siendo ocupada por José Bonaparte, entonces el Consejo de Regencia no tenía la capacidad de ver o de controlar lo que hacían sus efectivos en los territorios de ultramar. Eso mismo pasó con Boves. Boves es un caso especial porque era ya una persona española que vivía en Venezuela y se sentía de cierta forma defraudado y excluido de los mantuanos, de los criollos mantuanos. Entonces su pelea la hizo por venganza, por resentimiento. Bolívar se vale de esta campaña de Monteverde muy cruenta para declarar la guerra a muerte en 1814 en la guerra admirable, en la campaña admirable, perdón, en Trujillo. Entonces, bueno, a partir de ahí viene un proceso cruento que es la independencia de Venezuela y que todos conocemos y que termina con la batalla de Carabobo y la batalla naval del lago de Maracaibo. Entonces eso es lo que usted tiene que saber, que el proceso, en la historia de Venezuela se basa en el periodo de independencia, es que en Venezuela se peleó y se peleó fuerte y hubo muertos y hubo gente que trató de darle mensajes a otros a partir de matar inocentes. Llega 1821, se libera el país y empieza un proceso de transición acerca de cómo formar la Gran Colombia. Bolívar al frente. 1830 el país no se encuentra a gusto con formar parte de la Gran Colombia y con Páez a la cabeza, que había quedado designado por Bolívar, pues deciden separarse. Bolívar manda un mensaje a Páez y le dice: mire señor, usted debería reconsiderar esto porque quien se enfrenta a mí sale con las tablas por la cabeza. Páez le dice: señor, yo a usted lo admiro mucho, pero sería una pena llevar al país, a este querido país, a una guerra civil, y lo haré si hace falta. A partir de ese momento Páez queda como presidente. Empieza el periodo del paecismo, 1830-1846. Páez es una persona con bastante valentía y que además sabe apaciguar un país y mantenerlo en calma aparente durante bastante tiempo. En 1840 nace el Partido Liberal, primera estructura que le hace contrapeso al gobierno. No existían partidos políticos. Venezuela se inauguraba como país, como república. Se crea el periódico El Venezolano de parte de Antonio Leocadio Guzmán, instrumento para crítica del gobierno, sumamente necesario en cualquier sistema. Esto deviene en una crisis política que hace que Páez le entregue el poder o proponga a que José Tadeo Monagas se haga presidente.
José Tadeo Monagas lo logra con la elección, o sea, es elegido y empieza a deshacer lo que hizo Páez, empieza a llevarle la contraria en ciertas medidas. Permitir que aquellos militares que se habían levantado contra el paecismo salgan de las cárceles, aquellos que habían sido expulsados del país vuelven. Y Páez lo toma como una afrenta. En 1848 se levanta, es derrotado por Ezequiel Zamora, un joven Ezequiel Zamora. José Tadeo Monagas trae al país un periodo de nepotismo, es decir, él se intercambia la presidencia con su hermano. Trata de cambiar las leyes, el ordenamiento jurídico, no solamente para mantenerse en el poder, sino para cambiar todas las formas de gobierno. La primera vez surge el primer enfrentamiento entre venezolanos por política, a las puertas del Congreso Nacional. Esto es solucionado y hace que José Tadeo Monagas, con la fuerza que tenía, domine todos los poderes. La segunda vez no tendrá tanta suerte, será derrocado en el poder por Julián Castro. Entonces, en este momento ya tenemos dos periodos, paecismo y el monagato. Se puede decir que en la presidencia de José Gregorio Monagas algo importante es que se liberaron a los esclavos, se dio la emancipación de los esclavos, pero en Venezuela no había muchos esclavos, así que pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, es algo que nos enseña. Después de ese proceso empieza, después de ese periodo empieza la Guerra Federal. La Guerra Federal es un poco retomar las banderas liberales fundidas con esta idea federalista que tenía Bolívar y que además era soportada por Juan Crisóstomo Falcón, que tenía su punto de mando y su lugar en coro. Entonces es tratar de darle peso a la provincia y desencallar el poder del centro, es decir, repartir y dar a todos. Entonces iniciamos el tercer periodo, primer periodo paecismo, segundo periodo monagato, tercer periodo federalismo, con Juan Crisóstomo Falcón al frente. Juan Crisóstomo Falcón hace lo mismo, llega al poder, se desinteresa y después, cuando es un poco tarde, quiere cambiar la constitución para mantenerse en el poder. Trae consigo al gobierno a Antonio Guzmán Blanco. Es el inicio de la carrera de Guzmán Blanco como político. Él había sido formado para esto, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, siempre escuchando críticas hacia el gobierno. Su papá siempre quiso ser presidente, formó parte del ejecutivo de distintos gobiernos, pero nunca lo logró. Antonio Guzmán Blanco además es secretario personal de Ezequiel Zamora, un Ezequiel Zamora que al principio era un bandido y después se transforma en un general respetable. Lo importante de esto es que ahí termina la tercera etapa, digamos, de este periodo, que es el federalismo, y acaba con la irrupción de otra revolución a manos de José Tadeo Monagas, que había sido sacado del poder por haberse querido perpetuar en el poder y que en este momento reclama a Juan Crisóstomo Falcón querer perpetuarse en el poder, es decir, la hipocresía hecha historia. Es decir, aquí cada uno tenía sus ganas de ser presidente y cada uno quería juntar soldados y bueno, se venía a la capital. Como yo les digo, esto no es una clase de historia. Para mí, esto es mi interpretación de la historia, visto como una persona que no tiene pasaporte y que no entiende qué diablos pasó. Y que trata de buscar qué sucedió, cuáles son los hechos del pasado que pueden reinterpretarse acá. Hay algo que a mí me gusta de la filosofía y específicamente de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que él dice, o Nietzsche, como quieran verlo, que él dice que las costumbres no pueden ser cambiadas fácilmente porque la gente tiene un tiempo finito de vida, es decir, 80, 90 años. Pero las costumbres trascienden eso. Es decir, cambiar todos los pensamientos de una sociedad y la forma en que ésta se comporta por una persona que tiene una vida limitada es casi imposible. Entonces, por eso nosotros podemos buscar raíces de lo que nosotros somos en el pasado. Y en este caso, lo que nosotros vivimos en Venezuela en este momento es claro reflejo de esto. Y eso que todavía no hemos entrado en el guzmancismo. Guzmán llega al poder
después de que cae la revolución, o sea, después de que José Ruperto Monagas deja el poder, es decir, al final del tercer periodo, es decir, tercer periodo llamamos paecismo, segundo periodo monagato, tercer periodo federalismo, y entra Antonio Guzmán Blanco, que vuelve digamos, con el nuevo liberalismo amarillo, como él lo llama, a formar un país, a romper un poco con esas instituciones, a romper con la iglesia, a tratar de cambiar todo, a tratar de aplicar lo que él aprendió en sus viajes en Europa y en Estados Unidos, su contacto con la ilustración, pero además basado en un personalismo bárbaro, en que él es la reinterpretación de la historia y que la historia anterior es según él la quiere interpretar. Cualquier parecido a lo que hemos vivido en los años recientes, pues no es casualidad. Hace crear estatuas, crea estados con su nombre, Antonio Guzmán Blanco. Entonces, ¿se repite o no se repite la historia? Claro que se repite. En el campo económico, toda esta época pasa lo mismo. Tenemos un país que reclamó su libertad en la independencia, pero que no ha sido capaz de redundar ese bienestar en el beneficio de los más necesitados. Siguen habiendo roscas, siguen habiendo sectores poderosos, sigue habiendo el centralismo, sigue habiendo la influencia. De hecho, una de las cosas que dicen los liberalismos, el Partido Liberal, es quitar los privilegios a los bancos. Pero visto desde el punto de vista de los conservadores y paz en el poder, los bancos fueron los que dinamizaron la economía. Pero dinamizaron la economía para unos pocos. Entonces, ¿tenían razón? ¿No tenían razón? No lo sé. O por lo menos no tengo las herramientas para decir si tenían toda la razón. Lo que sí sé es que los liberales no lo hicieron mucho mejor. De hecho, Guzmán Blanco, cuando vuelve ya al final, en los últimos 20 años de influencia que preceden a la llegada de Cipriano Castro, endeuda el país para crear líneas férreas, para crear líneas de telégrafos y asegura a los empresarios internacionales unos réditos y unos repagos de sus deudas a condiciones que el país no estaba en capacidad de tomar. Primero porque era un país que estaba en el camino de ser adesentado y que, como se vería después, todas las personas que se levantaban en armas contra el gobierno significaba gastos imprevistos para tales gobiernos, formación de un ejército, pagos por estos ejércitos, y mientras más se tardara estos conflictos bélicos, pues más eran los recursos que debían ser destinados, y además obviamente mojar manos para las lealtades. Entonces esto no cambió. Una mal concepción de un gobierno sembrando necesidades que no eran las más adecuadas para el momento, que no redundaron en el beneficio de las personas, que no redundaron en el beneficio de el venezolano como tal. ¿Okay? De hecho, Venezuela, una de las cosas que sucede es que sigue siendo un país que mira hacia adentro. Tanto que estos empréstitos, estos préstamos a los cuales Venezuela tiene que acceder para pagar no solamente la factura militar, sino las locuras, o bueno, no digamos locuras, las iniciativas de Guzmán, llegan a ser cobradas a través del bloqueo, el bloqueo que se le hace a Cipriano Castro, y que si no es por los Estados Unidos no nos salvamos con la doctrina Monroe. Entonces Venezuela era un intento de país. Venezuela era un intento de país tanto que Alemania pensó en dejar sus tropas permanentemente acá. Porque nos pasamos muchos años después de la formación de la República en 1830, no solamente con gente que participó en la independencia reclamando parte del botín, que era el país, sino con gente que había entendido que la forma de cambiar el futuro y de cambiar la forma de gobierno era a través de las armas. Entonces vivimos guerras federales, vivimos guerras, vivimos enfrentamientos, vivimos N cantidad de levantamientos de Venancio Pulgar, y eso lo verán en la historia, busquen quién fue, para dejar un país muy poco preparado para la entrada de 1900. Entonces por eso que cuando llega Cipriano Castro y cuando empieza, viene aún más Gómez, que era una persona sumamente organizada y que además tiene la bendición del petróleo, pues nos hace país. Porque esta gente lo que se dedicó fue a guerrear, a borrar las instituciones que habíamos heredado de la colonia, a borrar unos el bolivarianismo y otros el paisismo,
a tratar de dejar la impronta de sus nombres, tratar de imponer lo que era su visión de gobierno, tratar de copiar en ciertos casos el sistema americano, pero a la vez con una dosis de personalismo. Entonces, es allí donde, si tenemos que resumir este proceso, este periodo desde 1830 y especialmente desde 1850 hasta 1900, solamente basta con ver 10 nombres. 10 nombres que son Páez, que en 1830 tiene 40 años y que sigue dando guerra hasta 1861, Carlos Soulet, que lo acompaña y que ya en 1811 era el secretario privado de Miranda y que lo entrega a las autoridades cuando cae la Primera República, José Tadeo Monagas, que siempre fue un caudillo, actuó como caudillo y se comportó como caudillo y que siempre lo que hizo fue beneficiar a su persona, independientemente de lo que digan, y que causó N cantidad de conflictos políticos. José Gregorio Monagas, que hereda un gobierno solamente por llamarse Monagas. Santiago Mariño, que es uno de los personajes más enigmáticos de la historia porque pelea de un lado y de otro, algunas veces por una causa, a veces por otra. Incluso Bolívar dice que cuando Mariño se enfrentó a él salió con las tablas en la cabeza, y que Mariño aprendió y entró por el redil. Ezequiel Zamora, que era un bandido reformado, y que Ezequiel Zamora vence a Páez y además lo hace pasar por una humillación que yo creo que marca el país también, porque Páez, por más que sea, si ustedes recuerdan la batalla de Huelvancaras, cuando él se enfrenta con 100 hombres, se enfrenta a cerca de 1000 realistas, es una batalla que cambió el futuro del país y que Páez nunca se merecía ese tipo de humillación. De hecho, Falcón después le lava la cara a Páez y le reconoce sus prestaciones como general, incluso habiendo estado en contra de él. Juan Crisóstomo Falcón, que es una persona que para mí tiene un peso importante porque cambió, trajo sangre nueva, es una de las personas que un presidente y un general que no actuó en la independencia, que sacó por fin a todas estas personas que querían chupar de la teta de esta vaca, que era el país a partir de lo que ellos consideraban el país les debía. Antonio Leocadio Guzmán, no una persona, por lo que pueda entender de historia, que fuese afín a ella, pero pudiera decir que fue importante crear el primer partido, crear la oposición, crear un instrumento de crítica al gobierno establecido. Y Antonio Guzmán Blanco, que fue una persona formada para gobernar, es decir, desde pequeño vio esto como el ejercicio del poder, lo entendió, lo ejerció y además hizo de la megalomanía una forma de gobernar, cosa que hoy día no nos debería sorprender porque sucede de esta forma. ¿Okay? Este periodo se caracteriza porque es una formación de una república y no hay a quien culpar. O sea, tú cuando formas un país y no tienes el pasado, pues no puedes culpar a la corona, no puedes culpar al proceso de transición, a la independencia, a la Junta Patriótica, no puedes culpar a la Real Intendencia, no puedes culpar a nadie. Eres tú decidiendo cómo va a ser ese país porque ahora eres tú quien manda. Es un proceso, es un periodo que con la presencia del caudillismo en todas sus formas. 36 años de presidentes que lucharon por la independencia. Fue la primera vez en que se formó la opinión pública y con ella los fanatismos. Es decir, no estamos peleando por una institución. Aquí yo no estoy peleando por Felipe VII o por la intendencia o por el cabildo o en contra de los Welser o a favor de la casa guipuzcoana. ¿Okay? Es en favor de las personas, es el paecismo contra el monagato o contra los tadeístas. Y es un periodo en el cual las instituciones que arrastrábamos para mal o para bien desde la colonia son barridas, especialmente por Guzmán en el caso de la iglesia. Se puede ver, como pueden ver ahora en la pantalla, en 4 periodos: el paecismo, el monagato, el federalismo y el guzmancismo, siendo el guzmancismo el más pronunciado, más largo, y que si lo comparamos con condiciones actuales, pues todavía queda padecimiento. Una frase y cierro con esto, de Elías Pino Iturrieta, de un libro que estoy leyendo que se llama Nada sino un hombre, que es
justamente sobre el personalismo y viene a complementar los libros que leo de historia de Rafael Arraiz Luca y otros autores. Dice, el pueblo llano despedaza las sujeciones de la colonia para actuar a sus anchas, es decir, como mejor le parece, en un contorno para el cual no existen todavía pautas que sustituyan las pautas del pasado. Es decir, el pueblo llano, las personas, iban quitando, poniendo, cambiando y además tomando parte de procesos en los cuales eran invitados a participar en función de la subjetividad, en función de la emoción, porque al no haber instituciones que venían del pasado o respetar las pautas que habían sido sembradas en el pasado, en la actualidad pues se actuaba con la subjetividad inherente a la ocasión o que surgiera en la ocasión. Entonces, bueno, esto es un repaso de lo que sucedió. De aquí se pueden sacar muchas conclusiones, pero diría que la más importante es que Venezuela tuvo como república una infancia y una adolescencia, no como capitanía general, como república, una infancia y una adolescencia bastante dolorosa. Y bastante dolorosa porque hubo una incapacidad de respetar instituciones, de respetar cauces, de respetar disensos, y se transformó en luchas de poder y cambios de constitución. Y nos hizo perder muchísimo tiempo, muchísimos recursos, y que vinieron a ser salvados después en el tiempo con la visión de Juan Vicente Gómez y los recursos que pudo él tener a partir del petróleo. Y esto no es hablar en favor de Juan Vicente Gómez, esto es que para los efectos prácticos, orden y prosperidad se lograron en ese periodo, que lo veremos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme en Salvajes, son siempre bienvenidos y hasta una próxima.